caso brasileño tenemos que verlo en distintas dimensiones. Brasil no es cualquier país. Brasil es la principal potencia económica, demográfica y territorial de América Latina. Y es el único país de América Latina, que hoy también lo mencionaba, que tiene una industria de valor agregado propia. Brasil fabrica aviones. Brasil está involucrado en la industria de los microchips. Brasil es una potencia en el ámbito de la metalurgia. O sea, estamos hablando de un país de otras dimensiones. Y que Lula, un presidente con una perspectiva soberana, trató de llevar ese país y de relacionarlo en términos geopolíticos a través de los BRICS, con China, con la India, con África, y trató de hacer una política de integración soberana en América Latina. Eso representaba una amenaza para intereses muy concretos e históricos que miran hacia América Latina desde una perspectiva de una región que a ellos no les conviene, según creen, y siguen pensando así muchos, de que no les conviene que sea una región soberana, que tenga una política exterior propia y una política económica en el ámbito exterior propio. Odebrecht fue una ficha geopolítica dentro de la disputa de Estados Unidos hacia Lula y hacia Brasil. Y fíjense que ahora, por eso yo digo que también hay que matizar un poco, Biden ayer envió una carta directa a Lula. Eso no ocurre poco de un presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y cuando lo llevamos al contexto de Brasil, tenemos que ver que Bolsonaro todavía no ha reconocido la derrota. Bolsonaro todavía ayer... Eso es impresionante. Bolsonaro todavía ayer estaba haciendo declaraciones en la línea de que él solo iba a reconocer, entre comillas, una elección limpia, y que Estados Unidos, con una carta directa del presidente, ya se posiciona. ¿Cuál es el mensaje geopolítico que están enviando? Que Lula va a ser el próximo presidente y van a tratar de negociar con él. En otros Incluso, Elvin, escúchame que te interrumpa, el propio presidente Biden, en su carta, no es un tuit, no fue un tuit lo que puso como otros países latinoamericanos, no, una carta de puño y letra, y habló de elecciones libres y justas, citado textualmente, ¿eh? Sí, elecciones libres. ¿Por qué? Porque sabe que Bolsonaro está cuestionando la transparencia y la pulcritud de las elecciones. Lo que le hicieron a él, Donald Trump. Claro. Entonces, ese diálogo, que yo creo que también, y esperaría que Lula lo sepa, y creo un presidente de la talla de Lula, un líder histórico, que hay espacios en América Latina, por la correlación que hay ahora, donde la mayoría de los gobiernos son de signo de izquierda a la centroizquierda, hay espacio para un diálogo distinto con Estados Unidos en términos de cuál es la correlación geopolítica del mundo hoy día, donde ya se está dando un reordenamiento geopolítico entre China, Rusia y una serie de actores determinantes en el ámbito geopolítico internacional, con una África que va a tener el 40% de la población mundial dentro de 30 años. Todos esos elementos, yo creo, desde América Latina hay que darle una mirada adecuada. Y Lula ayer, en su discurso en San Pablo, donde estaba celebrando con sus seguidores, él decía, vamos a volver a mirar a África, vamos a volver a mirar a Asia. Entonces yo creo que si bien Estados Unidos es lo que es, y Estados Unidos es un imperio, los imperios no tienen amigos ni enemigos, tienen intereses, sí hay un escenario geopolítico y un escenario internacional y regional para un diálogo distinto, a la luz de la mayoría de gobiernos que hay hoy día en América Latina. Y que hay unas derechas, que yo creo que en eso las derechas se han equivocado, perdieron el tino. Hay unas derechas que desde la perspectiva de la política interna de Estados Unidos representan una amenaza, porque hoy día la amenaza en las instituciones estadounidenses es el trumpismo, un trumpismo que tuvo que salir del poder casi que la fuerza, y muchas derechas en América Latina se han aliado a esa gente. Por lo tanto, para una parte importante del establishment, del poder real y de la sociedad norteamericana, esas izquierdas, esas derechas latinoamericanas ya no son los aliados de los años 60 y 70, en los tiempos del Plan Cóndor y en los tiempos del consenso de Washington en los años 90, se han alejado de una parte importante del establishment norteamericano, de tal modo que ahí se abre un espacio interesante que yo creo que estas nuevas izquierdas que están llegando a los gobiernos, un momento histórico que es otro, pueden aprovechar porque van a tener una posición de más fuerza en el diálogo con los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces yo creo que Lula, con esto termino, ¿no? Es muy importante este triunfo de Lula porque por el peso específico que tiene Brasil, por las condiciones que tiene Brasil, ¿no? Y por lo que ha sido Lula, el prestigio, la trayectoria que tiene. Recordemos que Lula en febrero de este año fue recibido por todos los grandes líderes europeos, por Scholz en Alemania, por Macron, por Pedro Sánchez en España, Costa en Portugal. Todos los grandes líderes europeos los recibieron sin ser presidente.
con honores lo recibieron. Ahora un Lula que con esa trayectoria y ese prestigio va a ser presidente, yo creo que puede ayudar a hacer una reconfiguración interesante en América Latina, ¿no? Donde más allá de las diferencias ideológicas normales que siempre debe haber, nuestra región se pueda posicionar de otra manera, en un mundo en guerra, en un mundo con incertidumbres, en un mundo de disrupciones tecnológicas. ¿Cuál rol va a jugar ahí Latinoamérica? Y yo creo que Brasil, por la trayectoria que tiene y el peso, como ya decía, puede ser un actor importante, y eso nos beneficia en toda la región, y ojalá nuestra clase dirigente y política de República Dominicana esté leyendo los tiempos que están ocurriendo, ¿no? Fuera de esas coordenadas que siempre lo han leído. No puedo dejar de ir, Elvin, sin preguntarte. A raíz de lo ocurrido con Lula en el día de ayer, aquí en el patio, en la casa, hay como unas algarabías. Sí, hay como unas contenturas, unas alegrías. La fuerza del pueblo con un comeback, el PLD con un aliado. ¿Tú crees posible que en República Dominicana veamos un caso parecido al de Lula? ¿Sería probable que el presidente Leonel Fernández regresara, hiciera ese comeback como lo está haciendo Lula, o que el PLD en su defecto hiciera ese regreso después de haber sido más el PLD que el presidente Leonel Fernández judicialmente sometido, con funcionarios sometidos? O sea, hay una justicia que ha ido detrás de muchos de los funcionarios del danilismo, no así del leonelismo, pero hay como una algarabía por aquello de que son más de 70 años, un líder histórico, otro periodo más. ¿Dónde tú crees que caería esa bola si aquí se repitiera esa historia? Es muy difícil, mira, Alba, tu pregunta que es buenísima, pero muy complicada. Yo creo que sin dudas ayer... corriendo, No, voy a tratar. Okay. Fíjate que ayer como tú muy bien dices, ¿no? Una parte de la clase política nuestra se posicionó felicitando a Lula porque, como todo político, están tratando de capitalizar eso, ¿no? Y crear una narrativa de que si Lula lo hizo en Brasil, nosotros podemos también. Brasil votó de nuevo por la experiencia, nosotros tenemos experiencia, fuimos un buen gobierno, ¿no? Según ellos, etcétera. Entonces eso es entendible por ese lado, ¿no? Está pasando en toda América Latina. Ya Correa ayer hablaba de que se va a venir una revancha en Ecuador como la de Lula. Cristina en Argentina, que yo creo que ojo con Cristina puede volver en Argentina. Vi una encuesta ayer de unos amigos, colegas que me enviaron de Argentina, y Cristina está bastante bien posicionada contra todo pronóstico en Argentina hoy día, según las encuestas. Pero yo creo que ese es el primer elemento. Lo vieron como una oportunidad que pueden capitalizar. Todo el arco del PLD, el propio Abel ayer estaba felicitando a Lula, un Abel que tiene muy pocas coincidencias ideológicas con Lula, por cierto. Lionel y toda esa gente. También hay que entender que ellos fueron, sobre todo Lionel y muchas de las figuras que hay alrededor de él, que gravitan alrededor de él, fueron parte de aquella época de gloria donde Lula era presidente de Brasil y Lionel el presidente de República Dominicana, aquella época de gloria en América Latina, digamos, ¿no? Entonces, eso por un lado, que Lionel pueda, que podamos leer esto como un posible regreso de Lionel o del PLD al país. Yo creo que hay que ser cuidadosos porque cada contexto político hay que verlo dentro de sus condiciones. Habrá que ver cómo se va configurando el escenario en República Dominicana, habrá que ver cómo el presidente Abinader logra resolver los problemas que hay ahora contingentes de inflación. Yo creo que por más encuestas que supuestamente hay por ahí que dicen que él tiene un 60% de apoyo, es muy difícil que una situación donde le preguntan a la gente y dicen que su principal problema es económico y luego la seguridad, es muy difícil que un gobierno se reelija con eso, ¿no? Entonces yo creo que va a haber un momento donde se va a imponer la política real, más allá de estas estrategias. Realpolitik. Claro, la materialidad, como dicen, ¿no? Esas cosas se van a imponer y yo creo que ahí yo no descarto determinados escenarios en nuestro país, porque tenemos que considerar, y termino con eso, ¿no?, de que al otro lado del gobierno actual hay gente que sabe hacer política, hay gente que estuvo en el poder, hay gente que entiende las dinámicas de cómo se construyen mayorías electorales en la República Dominicana, y esa gente van a ir con todo, porque tienen un instinto de poder, saben, ya decía, hacer política, hacer campañas en el contexto dominicano, y por lo que fueron en su momento, tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo, son gente que más que partido político, fueron un partido-estado con un conjunto de intereses y de redes de distintos tipos, y esa gente van a tratar de crear un acumulado
para ir con todo de nuevo, y por lo tanto yo no descartaría diferentes escenarios, pero falta mucho, ¿no? Falta demasiado para ver ese tipo de cosas, ¿no? Así es. Bueno, pues ahí está el análisis de Elvin. Da para seguir hablando muchísimo, pero él tiene otros compromisos y nosotros también. Pero serás invitado nuevamente para hablar. La realidad latinoamericana con el regreso de Lula marca otro momento, y ojalá, como bien tú decías, la clase política en el continente y la nuestra como parte de ese continente la interprete. Son dos momentos totalmente diferentes en la historia. En aquel momento todavía un Fidel Castro estaba vivo, un Hugo Chávez estaba vivo, había otra dimensión del continente, otras necesidades para el continente, otras ilusiones para el continente. Hoy hay otra realidad a partir de la experiencia vivida, etcétera, sobre todo para la izquierda, y ojalá los partidos que hoy son gobierno, partidos de izquierda que son gobierno, lo entiendan, y creo que en cierta medida lo han entendido, y está muy claro las tendencias de la izquierda en nuestro continente. No se puede hablar de un ya no es tan radicalismo. Sí, son izquierdas, ahí iba, quizás no tan radicales como la teníamos de los manuales, etcétera, y del referente revolucionario de la Cuba del 59 con Fidel Castro, porque son otros momentos. Yo creo que quizás si la izquierda no entiende o la derecha no entiende, ambos, que las dinámicas sociales cambian, quizás en algún momento volveremos a alzarnos en las montañas porque llevan a la población a un nivel de estrangulamiento, pero la propia sociedad ha buscado sus salidas en el marco democrático para cambiar esos modelos, y los ha cambiado, que es lo más interesante, lo ha demostrado que lo ha podido cambiar, y a eso se suma otra lección, en este caso para Estados Unidos. Estuve recientemente en la Cumbre de las Américas y me di cuenta cómo en una reunión que se hizo donde estuvo primero Kamala Harris y luego el presidente Biden, los países del CARICOM, a donde estaba invitada República Dominicana, le entraron con todo a Estados Unidos, con todo. O sea, sin miramientos, yo creo que hasta se irrespetó la diplomacia en ese momento, porque le dijeron de todo, entre otras cosas, porque le habían dado la espalda a América Latina. Y yo creo que Estados Unidos, y esa carta de Biden a Lula, es una muestra de que el continente tiene que volver a ser importante para América Latina desde otra perspectiva, no de saquearlo, no de fomentar grupos, esto y lo otro. Yo creo que en buena ley, hoy veía al presidente mexicano hablando de las riquezas naturales importantes para producir, por ejemplo, baterías de litio, un mineral importante que necesita Estados Unidos para producir micochí, arena, sílice y 20,000 cosas, que tiene México, una de las más grandes reservas del continente, y están en esa batalla para ver cómo se crea una dinámica donde participa el sector privado, el estatal, y decía el presidente mexicano, y el sector social, y cómo o lo metemos dentro del Tratado de Libre Comercio para que participe Canadá, o lo hacemos bilateral para Estados Unidos, pero con otro modelo. No es regalándoselo, no es que venga una empresa americana y se coja los recursos mexicanos. O sea, el continente va por otra vía, y creo que los Estados Unidos lo está viendo así. Ojalá nos presten mayor atención, no para que nos traten como los niños chiquitos y nos den cocodazos en la cabeza, sino para que nos veamos de igual a igual. Ojalá se hayan dado cuenta que ellos también nos necesitan a nosotros, y en tanto así lo vean, mucha menos gente irá a por la fuerza, irá a por la ilegalidad a su territorio. Seguirán muchos pensando en el sueño americano, pero muchos apostarán al sueño dominicano, al sueño brasileño, al venezolano, al argentino, al chileno, porque todos tenemos derecho a soñar. ¿Y por qué no hacerlo? Así es. Gracias, Elvin. Gracias, Elvin. Un honor siempre. Gracias, un abrazo. Saludos. Elvin Calcaño acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.